Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Un revolcón en el sistema judicial del país contempla el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales. El borrador de la iniciativa revela que se reduce la condena máxima para delitos que actualmente es de 60 años de cárcel a 50 años. Además, se crearían cárceles comunitarias y mecanismos alternativos de trabajo comunitario para las sentencias de menos de 4 años de prisión. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 30 vehículos saqueados, 5 conductores heridos y un menor muerto. Deja el bloqueo en la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica. El bloqueo derivó en vandalismo. Mineros de Cáceres, Tarazá y Caucasia bloquearon la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica porque están en desacuerdo con los operativos contra la explotación ilegal. Uno de los conductores se opuso y embistió una motocicleta, mientras que un menor resultó herido y falleció porque los mineros impidieron el paso de la ambulancia en la que era transportado. A esta hora, decenas de carros permanecen detenidos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Reapareció en un video alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC. El comandante de las disidencias dijo que dio orden a las unidades de guerrilleros de dejar de atacar a la fuerza pública con el fin de promover el cese del fuego. También expresó que apoya la llamada paz total, avanzando en la exploración de diálogos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rusia inicia referendos de adhesión en territorios ucranianos ocupados por sus tropas. Estados Unidos promete una respuesta rápida y severa si Rusia anexa los territorios de Ucrania. Ucrania anuncia que logra liberar más territorios de las tropas rusas. Investigación de la ONU concluye que se cometieron crímenes de guerra durante la invasión de Rusia a Ucrania. Hermine se convierte en tormenta tropical y apunta a transformarse en una monstruosa tormenta que amenaza a Cuba y Florida. Estalla la violencia en Irán. Defensores y opositores al uso obligatorio del velo se enfrentan en las calles. Polémica en España por saludo de la reina Leticia al embajador en Nueva York. Todo listo para que el lunes la NASA intente desviar la trayectoria de un asteroide con una nave hecha por el hombre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Los dirigentes prorrusos instalados por Moscú en 4 provincias ucranianas que fueron invadidas desde el comienzo de la guerra iniciaron los referendos para anexar esos territorios a Rusia. Iniciaron los referendos de anexión a Rusia en las provincias de Donetsk y Lugansk en el este del país invadido, así como en Gerson y Zaporilla en el sur. Estas votaciones, que son ilegales según el derecho internacional, podrían allanar el camino para la anexión rusa de las zonas, permitiendo a Moscú enmarcar la actual contraofensiva ucraniana como un ataque a la propia Rusia. Los referendos, que se celebran bajo ocupación militar, han sido condenados enérgicamente tanto por el gobierno de Ucrania como por sus aliados en Occidente como una farsa. La Unión Europea dijo que no reconocerá los resultados e indicó que está preparando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Rusia de que pagará los costos rápidos y severos si utiliza los falsos referendos para anexar territorios de Ucrania. Las votaciones iniciaron en las primeras horas de la mañana de este viernes 23 de septiembre y se extenderán hasta el próximo martes 27. También se abrieron urnas en Rusia donde los refugiados de las regiones ocupadas pueden emitir sus votos. Por su parte, Ucrania anunció la liberación de territorios ocupados en Donetsk, mientras Rusia realiza allí referendos de anexión. Mientras continúa la consolidación de una ofensiva en la zona de la triple frontera donde se encuentran las regiones de Donetsk, Kharkiv y Lugansk, el ejército ucraniano anunció haber liberado de la invasión rusa una localidad de Donetsk en el este del país, en momentos en que las autoridades prorrusas de las regiones ocupadas organizan referendos de anexión a Rusia. Un portavoz del Estado Mayor Militar ucraniano aseguró que como resultado de las acciones de asalto, la aldea de Yatskivka está ahora en manos de Ucrania.
La toma de esta localidad en la orilla oriental del río Oskil parece confirmar la continuación de una contraofensiva que ya permitió a Ucrania liberar varios miles de kilómetros cuadrados en la región vecina de Kharkov. Las autoridades prorrusas en las regiones ocupadas por Moscú en Ucrania iniciaron hoy referendos de anexión a Rusia, considerados ilegales por Kiev y sus aliados occidentales, que no reconocerán sus resultados. La misión de investigación de la ONU concluyó luego de visitar Ucrania que han sido cometidos crímenes de guerra en las zonas que fueron ocupadas por las tropas rusas durante la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin. Indicios de tortura, ejecuciones sumarias y casos de violencia sexual en personas de entre 4 y 82 años. Estos fueron algunos de los aterradores hallazgos que hizo una misión de investigación de la ONU que viajó a Ucrania para conocer de primera mano las consecuencias de la invasión rusa, y la cual concluyó que las tropas de Moscú cometieron crímenes de guerra en las zonas que fueron ocupadas durante su ofensiva, en el que impresiona el grado de violencia ejercido, según confirmó Eric Mouse, el presidente de la comisión en su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. The Commission has documented cases in which children have been raped, tortured and unlawfully confined. Children have also been killed and injured in indiscriminate attack with explosive weapons. Estas conclusiones son las primeras que se hacen públicas desde la creación de la misión el pasado marzo, y muchos de los ejecutados eran personas previamente detenidas cuyos cuerpos fueron hallados con las manos atadas a la espalda, heridas en la cabeza y cortes en el cuello. Según Mouse, que asegura que fue impactante el gran número de ejecuciones perpetradas en los 27 pueblos y asentamientos que visitó la comisión, que entrevistó a más de 150 víctimas y testigos. También se denunció el uso indiscriminado de artefactos explosivos en zonas civiles que devastaron escuelas, residencias, hospitales y otras infraestructuras, y los cuales causaron la muerte de unos 6.000 civiles en 7 meses de conflicto. El Centro Nacional de Huracanes confirmó la formación de la tormenta tropical Hermione durante los siguientes días. Podría convertirse en un monstruoso huracán en su camino por el Golfo de México. Cuba y Florida están en alerta. Hace apenas unas horas se formó la 9ª depresión tropical en el Caribe del año, que de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes estadounidense, ya se fortaleció en la tormenta tropical Hermione durante su avance por el Mar Caribe. Según las previsiones, hay un 90% de posibilidades de que siga desarrollándose en los próximos 5 días sobre la costa suroeste de Cuba hasta llegar al sur de Florida. De hecho, el modelo de previsión meteorológica estadounidense muestra una evolución de la tormenta como un huracán grande y posiblemente importante, mientras estima que tocará tierra en Florida el próximo 30 de septiembre. Se espera una intensificación más significativa del clima adverso entre el domingo y el lunes. Y el huracán Fiona causó fuertes vientos y lluvias torrenciales en Islas Bermudas. Ahora genera alerta en la costa de Canadá. El huracán Fiona provocó ráfagas de 160 kilómetros por hora y lluvias torrenciales en Islas Bermudas este viernes, dejando a miles de personas sin servicio de electricidad. Alrededor de las 6 de la mañana, hora local, el centro del huracán se encontraba a unos 250 kilómetros al noreste de este territorio británico, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que rebajó a Fiona de la categoría 4 a la 3 en la escala de Saffir-Simpson en su último boletín. Por el momento, las escuelas están cerradas y el gobierno anunció la apertura de un centro de alojamiento de emergencia. El tráfico de autobuses y ferries está suspendido desde la noche del jueves. Ahora los canadienses se preparan para lo que podría ser la tormenta más fuerte en tocar la costa de su país. Las fuertes protestas en Irán han dejado al menos 50 muertos por la represión de las autoridades del país. Las manifestaciones se han expandido a diferentes países, protestando contra la policía iraní y la violencia contra la mujer por la imposición del velo. Las protestas por la muerte de la joven de 22 años, Mahsa Amini, quien falleció tras ser detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo, continúan desafiando a las autoridades en Irán y se expanden a otros países del mundo. Según una ONG, al menos 50 personas han muerto en la represión de las fuerzas de seguridad iraníes. La ira de muchos ciudadanos se ha desatado que la imagen más grande del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue quemada durante las protestas. Además, fue incinerada la imagen del difunto comandante de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani.
Se conoció también un video en donde un hombre se acercó con mucha furia a una mujer, le lanzó la mano y la agredió en la cara con lo que parecía ser un gas pimienta. La mujer quedó golpeada y sin poder reaccionar, mientras el hombre se devolvió para irse en su moto como si nada. Sin embargo, la dicha se le borró fácilmente luego de que varios hombres se le acercaron y lo bajaron de la moto a punta de golpes. El hombre trató de huir, pero terminó en el piso. La reina Leticia de España, esposa del rey Felipe VI, ha dado de qué hablar por la manera informal como saludó al embajador de su país en Estados Unidos. Durante su visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU, la reina Leticia de España, a quien se le atribuye ocasionalmente un carácter algo serio, fue captada por las cámaras generando un curioso episodio en su encuentro con el embajador español en Estados Unidos, Santiago Cabanas, en el que le plantea que la salude como a un hombre. No era este el primer encuentro entre la reina Leticia y el diplomático, con quien parece mantener una muy buena relación. Aseguran que se pudo haber tratado de una broma entre ambos. La misión DART de la NASA se estrellará el lunes con un asteroide como parte de un plan para desviar las rocas espaciales que puedan amenazar a la Tierra. El próximo lunes 26 de septiembre se realizará el choque de la misión DART de la NASA, que se está llevando a cabo desde noviembre de 2021 y cuenta con 11 años de planeación. En el primer experimento de este tipo para salvar el mundo, la NASA está a punto de golpear el asteroide llamado Dimorphos, a millones de kilómetros de distancia de la Tierra. DART se dirigirá de frente a 22.500 kilómetros por hora del asteroide de 160 metros de diámetro. El impacto debería ser suficiente para empujar al asteroide. La idea no es hacerlo estallar, demostrando que si un asteroide asesino se dirige hacia nuestro planeta, tendríamos una oportunidad de desviarlo. Cámaras y telescopios observarán el choque, pero se tardará días o incluso semanas en averiguar si realmente cambió la órbita. La prueba de defensa planetaria costó $325 millones. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Alexander López, senador de la República, presidente del Polo Democrático, y el tema, como ustedes vieron desde anoche, es el asunto de la corrupción en las empresas municipales de Cali, que han conducido a la renuncia del gerente Flores y a la intervención de la Fiscalía y la Procuraduría y la Contraloría. A ver, doctor Alexander, nos contaba usted parte de su vida y del origen rebelde de su actividad política. ¿Y sus padres eran también de izquierda o eran líderes? Mi papá conservador, campesino del eje cafetero. No puede ser. Sí, Yamil, mire, la historia mía es maravillosa. Inclusive, la próxima semana, yo llevo 9 años tratando de sacar una reforma constitucional que es reconocer o darle garantías a los campesinos en Colombia. Los campesinos hoy no son sujetos de derechos en nuestro país. Los campesinos hoy son los nadie, no aparecen por ningún lado en la Constitución. Y todos, usted, sus ancestros y los míos, tenemos orígenes campesinos. Mi papá, con mis abuelos, tenía una finca cafetera en Santa Rosa de Cabal, Risaralda. En esa época, en los años 60, estaban los ferrocarriles expandiéndose, su vía férrea de La Felisa hacia Buenaventura. Pues cogieron a todos esos muchachos de 18, 19 años y los vincularon a los ferrocarriles nacionales. Ellos se vinieron haciendo la vía hasta Buenaventura. A ellos los dejaron ubicados en Cali. De hecho, 7 tíos míos, campesinos, fueron sacados de las fincas por los ferrocarriles nacionales de Colombia y terminamos como sede en Cali. ¿Por qué vivíamos en el barrio Fátima de Cali? Porque el barrio Fátima quedaba a 5 cuadras de los ferrocarriles nacionales, donde era la base, donde trabajaba mi padre. Y mi mamá, pues también campesina, mi papá campesinos, pues obviamente cuando la inundación del río Cali se lleva a medio barrio Fátima, el Instituto de Crédito Territorial nos da esa vivienda. Pero en ese barrio, que es el barrio San Marino, un barrio muy empobrecido, muy difícil, con muchas dificultades, pues no tenía amoblamiento social. Entonces desde ahí empecé como niño, porque a los 2 años llegué a ese barrio, pues en ese barrio no había una escuela. Entonces los vecinos
Mi papá era un líder conservador, mi papá era conservador, pues campesino del eje cafetero, conservador, godo, ¿sí? Junto a los vecinos, mi papá se volvió líder allí en ese barrio, construyeron un espacio, hicieron un planchón en cemento y hicieron una ramada con una división, la dividieron en dos, quedaron 2 salones, unos bañitos, rudimentario todo, con tejas de cartón, de ese cartón negro pues que se ponía anteriormente, y allí hice toda mi primaria, en una escuela de Esterilla, y fui criado esos 5 años de mi primaria por monjas franciscanas, muy verticales, muy rígidas, pero también muy de la filosofía de los derechos y de la igualdad, y ahí pues tejí unos valores católicos, unos valores cristianos. Franciscanas al fin y al cabo. Franciscanas, sí. Y posteriormente, como le digo, entré al Colegio INEN de Cali, donde me volví pues un gran líder estudiantil también, producto naturalmente de ver el liderazgo de mi papá, de mis padres. Mi mamá era la modista del barrio, mi mamá era la que hacía los uniformes, los vestidos de 15 años en el barrio. Mi papá era un líder político del Partido Conservador. Yo veía todo eso sí, obviamente nunca milité en el Partido Conservador. Mientras mi papá hacía sus reuniones con los líderes conservadores en mi casa, sí, de toda fe la historia, yo estaba en el colegio formándome como un líder social, como un líder político, y allí pues cogí esas venas, diríamos nosotros, de la libertad, esas venas de ver el país, de ver la vida como se tiene que ver, y a los 18 años logré entrar a las empresas públicas de Cali, y allí ingresé inmediatamente al sindicato. Y en el sindicato ¿Cómo qué? entré como obrero. Yo era un obrero de acueducto y alcantarillado, ¿sí? Duré 6 años allí, de obrero. Posteriormente hice un concurso y logré ser supervisor de mis compañeros también. Y ya cuando había un momento muy difícil en el año 2001, nosotros participamos de una protesta muy grande en Cali de 36 días, de protesta en toda la ciudad que se vivió. Eso fue un momento muy difícil de la ciudad. Pues se hizo un acuerdo con el gobierno de Pastrana porque querían liquidar la empresa, logramos no liquidarla. Él dice entonces que le iba a intervenir, la empresa la intervinieron y decidimos en una asamblea de 2.600 trabajadores que alguien tenía que ir al Congreso, y esa asamblea pues propuso mi nombre. Yo dije que no, que yo era abstencionista, que yo era el presidente del sindicato en ese momento. Eso fue una asamblea que empezó a las 2 de la tarde y terminó a las 2 de la mañana. Finalmente yo dije, bueno, yo acepto ir al Congreso sobre la base de que toda la asamblea diga que sí. Si hay uno que diga que no, no acepto. Y hubo un compañero como a las 9 de la noche que dijo que no estaba de acuerdo, y nos demoramos como 5 horas convenciéndolo hasta las 2 de la mañana, que fue la decisión unánime. Esa decisión se toma. Al otro día yo tenía que renunciar en Cali, siendo el presidente de la empresa. Fue una decisión muy difícil, Yamit. Presidente del sindicato. Yo era el presidente del sindicato en ese momento. Tenía, diríamos nosotros, una relación con mis compañeros muy bonita. La verdad, yo dejé una cantidad de hermanos y hermanas en Cali que me quieren mucho, nos queremos mucho. Y ellos son los que a diario me entregan todas estas informaciones que yo tengo de la empresa. O sea, yo tengo en Cali demasiada información. Y ya posteriormente, pues en la empresa hice mi carrera de abogado. Yo soy abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali, después entré a hacer una especialización y bueno, todos los estudios en la Universidad Javeriana y todo lo que he venido siendo pues mi vida. Posteriormente, la carrera mía fue muy rápida, Yamit, porque yo no pasé por consejos, por asambleas, por partidos políticos. Tomamos la decisión, el movimiento social del territorio me apoyó, creamos a nivel nacional una cosa que se llamó el Frente Social y Político, que era dirigido por el maestro Carlos Gaviria Díaz. ¿Sí? Constitucionalista, senador de la República. Con él, pues nos lanzamos al Congreso con Wilson Borja. Wilson Borja era candidato a la Cámara por Bogotá, yo era candidato a la Cámara por el Valle. Mi campaña duró 29 días. ¿Sí? Y fue elegido. Y saqué la segunda votación en el Valle del Cauca. Me ganó en su momento el general Jaime Canal Albán, ¿se acuerda de él? Sí. Muy conocido por los hechos del secuestro de la María, y pues hubo una discusión y él logró posicionamiento político. Y bueno, desde ese momento ya estuve en el Congreso defendiendo los derechos del pueblo colombiano, de los trabajadores, defendiendo el patrimonio público y bueno, asumiendo la realidad de este país desde una opinión absolutamente crítica, democrática
y en la búsqueda de lo que hoy estamos viviendo con nuestro presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, vicepresidente. Ahora, conociendo ya muy generalmente parte de su vida, ¿qué va a hacer usted ahora con este descubrimiento que se ha hecho sobre la situación de corrupción que está sufriendo las empresas municipales de Cali? Bueno, Yamid, hemos logrado ya 2 hechos absolutamente contundentes. Yo lamento, y la verdad me duele, que Cali y que empresas municipales de Cali sean escándalo nacional. Sí. Porque eso duele, que en su tierra, que en su Cali natal, que en su Valle del Cauca se presenten este tipo de escándalos. Uno no quisiera que esto ocurriera. Pero más grave sería que calláramos, más grave sería que nosotros, pues conociendo lo que está ocurriendo en Cali, porque a mí todos los días me llega información de las empresas de Cali. O sea, yo llevaría en este momento, si me hubiera quedado en Cali, yo ya llevaría 34 años en la empresa. Yo entré muy jovencito a la empresa. Entonces, lo primero es que logramos proteger casi $500 millón de pesos. Sí, pero digo, pero ¿qué van a hacer ahora? Bueno, ahora yo aspiro que el fiscal general, que ya nombró la comisión, que ya nombró una comisión de fiscales, se tome el tiempo, la paciencia y la rigurosidad y recoja todas las pruebas que le vamos a entregar. Personalmente le voy a entregar un paquete enorme, Yamid, de pruebas de cómo en Cali existen negocios, contratos torcidos que están generando daño a la sociedad y que están encareciendo las tarifas de servicios públicos. Yamid, yo se los dije anoche. La gente deja de comer, Yamid, por pagar tarifas de servicios públicos, de alimentarse. La gente deja de educarse por pagar tarifas de servicios públicos. La gente deja de recrearse por pagar tarifas de servicios públicos. Además, en Cali, dolorosamente lo digo y eso tiene que revisarse, de las tarifas más costosas del país en el servicio de energía es en Cali. Entonces la gente pagando las tarifas más costosas, y estos tipos se dan el lujo de comprar televisores que cuestan 6 millones, 4 millones, comprar televisores a 43 millones, se dan el lujo de comprar estas sillas que cuestan 800.000 pesos, se dan el lujo de comprarlas en 18 millones, de comprar una mesa que puede costar $1 millón de pesos en 43 millones, de comprar un proyector de video que puede costar en el mercado 15, 20, 30 millones en 700 millones. No, Yamid, perdóneme. El fiscal debe intervenir, debe proteger los derechos del Contralor General de la República. Pero ya intervinieron. Ya, pero tienen que, Yamid, recoger estas pruebas, investigar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos. Es que esto no es lo único, Yamid. Hay más contratos irregulares en Cali que ya se pagaron. Estas 2 firmas del TEC, mire este contrato, ¿con quién lo iban a hacer? ¿Cuáles 2 firmas? Esta unión temporal con la que estaban contratando... La unión temporal AMI 2022. Esta unión temporal AMI 2022 que está conformada por del TEC S.A. y mire lo que dice, y la empresa Unión Eléctrica en reorganización empresarial. ¿En qué hora? Se imagínese un gerente de una empresa, un alcalde como Jorge Iván Ospina, contratando 215.000 millones con una empresa que está prácticamente en la quiebra, en reorganización empresarial. Yamid, esto tiene que tener unas consecuencias penales, disciplinarias y fiscales. Alguien tiene que responder por esto. Pero esa es la empresa anterior. No es la empresa del contrato actual que se... Esta es la unión temporal. Y esta empresa, esta unión, mírelo, aquí lo dice. La que firmó el representante Juan Camilo Osa. Sí, señor, Juan Camilo Osa. Está en quiebra. Está en reorganización empresarial. Entonces, ¿a quién se le ocurre hacer ayer que le preguntaban, antier, que le preguntaban al gerente en Cali que si él sabía quién era la empresa, él dijo que no, en la W. ¿Cómo? Si le dijo que si conocía el costo de los televisores, trató de explicar, pero tampoco pudo. Pero esta firma del TEC, que fue la que se buscó esta empresa, me imagino yo, esta firma ha contratado con Encali casi 400.000 millones de pesos en los últimos años. Es que en Encali, el gobierno de Jorge Iván Ospina modificó el estatuto de contratación de Encali. Cuando llegó el alcalde Jorge Iván Ospina, su junta directiva modificaron el estatuto de contratación
a través de esta resolución, la 04 de octubre de 2020, y determinaron que la forma de contratación en Encali era por competencia abierta, por invitación privada y por invitación pública. Y muchos de los contratos que se están haciendo es por invitación privada. ¿Cómo así? Que una empresa que maneja dineros de los ciudadanos hace invitación privada. O sea, ¿cómo así? ¿Y cómo así que una empresa que maneja casi 4 billones, Yamit, porque eso es lo que maneja en Cali al año, 4 billones, una empresa de esta se da el lujo de modificar las adendas para adjudicar este contrato? Modificaron 16 veces la licitación. Y el contrato anterior 18 veces, 18 adendas, 18 modificaciones, hasta que el contratista pudiese cumplir con los requerimientos que se exigían y hasta que pudiesen sacar a otras empresas. Mire, yo he recibido información de empresas que cumplían con los requisitos y cada que modificaban una adenda, sacaban una empresa, sacaban otra, hasta que finalmente quedó la empresa que querían. Oye, a mí esto no se puede permitir. Oye, Miguel, el Valle del Cauca, Cali tiene quien la defienda. Y no solamente Alexander López. Hay trabajadores, no muchos, honestos, que defienden en Cali, que defienden el Valle del Cauca. Hay ciudadanos honestos, honorables, que defienden el país, que defienden lo público, veedurías ciudadanas, líderes sociales. Y debo hacer un reconocimiento también a un grupo pequeño de concejales de Cali. Hay concejales, especialmente unas mujeres que se han dado pues la pela en esto, ¿sí? Por ejemplo, la exconcejal Diana Rojas, la concejal Ana Erazo, la concejal María Isabel, concejales de Cali, que se han dado a la pelea por la defensa de las empresas públicas de Cali. Y otra serie de ciudadanos que siguen dando la pelea por empresas públicas de Cali, pero también por la defensa de los recursos de los vallecaucanos, ¿no? Ya a mí vienen otras cosas. ¿Cómo vienen así? otras cosas en el Valle del Cauca. A ver, ¿cómo así? A ver, doctor López, excúseme, lo interrumpo para presentar mensajes muy importantes y ya regreso con usted para saber cuáles son las otras cosas que vienen. A ver, senador, ¿cuáles son las otras cosas de las que usted habla? Bueno, Yamid, nuestra región, especialmente el Valle del Cauca, y no me atrevo a ir hacia el Chocó, hacia el Cauca, hacia Nariño, pero vivimos en unas condiciones trágicas en materia social. La violencia, la inseguridad, la gente en nuestra región vive con miedo. Y ha hecho falta Estado, ha hecho falta gobierno. Pero hay otras cosas que han venido presentándose. Una compañera del Pacto Histórico, la senadora Esmeralda Hernández, denunciaba cómo se han perdido casi 3.8 billones. Billones. En una entrevista en una emisora nacional. Y cómo han descubierto que prácticamente ya de esos 3.8 billones, cerca de 600 o 700 mil millones ya se han ido por la caneca de la corrupción. El Valle del Cauca no es ajeno a eso. ¿Pero en qué caso es? OCAD Paz. OCAD Paz. Y ella hablaba, por ejemplo, de Impretix, que es una empresa que se creó para tercerizar contratos. Y hablaba de otras entidades. Pero también en el Valle del Cauca vivimos unas condiciones muy complejas. La dinámica empresarial es muy lenta. La situación social en el Valle del Cauca es complicada, es de las más difíciles de Colombia, los niveles de pobreza altísimos, los niveles de escolaridad complejos. Entonces hay temas que se deben abordar y se van a abordar, y a mí con toda la complejidad. Pero estamos hoy en Cali. ¿Sí? Cali es una ciudad que está hoy sitiada por grandes dificultades, la inseguridad, la violencia, ¿sí? El tema de los homicidios, pero también la falta de autoridad, la falta de gobierno. Y son temas, ya vi que nosotros nos obliga, no solamente como caleños y caleñas, raizales, sino también como dirigentes políticos,
Eso es una gran tarea también de nuestro presidente Gustavo Petro y de Francia Márquez, es sacar a nuestra región de este problema en el que está. Entonces, Yamit, creo que es hora también de replantearnos el territorio. Esto que está ocurriendo en Cali no se aleja de la realidad del departamento, no se aleja de la realidad de la región, y estos hechos que hoy nosotros estamos denunciando y que están generando ya acciones por parte de las autoridades, pues nos tienen que llevar a pensar a los ciudadanos de si nos involucramos más en la actuación de los gobernantes o solamente nos quedamos quejando, criticando, despotricando, o nos encerramos en la casa y no hacemos nada. No, Yamit. Necesitamos ciudadanías libres, actuando, reclamando, exigiendo sus derechos. Y yo le decía ayer también lo del estallido social. ¿Por qué se da el estallido social con mayor arraigo? Prácticamente Cali fue el epicentro del estallido. Es porque justamente en Cali, en el Valle del Cauca, se concentran las mayores desigualdades, las mayores inequidades y tal vez los mayores hechos de corrupción en el país. Entonces, Yamit, esto de Cali es algo que no puede continuar, no puede seguir pasando. Por eso yo insisto en que el alcalde Jorge Iván Ospina hoy no le da garantías a la ciudadanía. Es un alcalde que ha cometido demasiados errores y es un alcalde que tampoco quiere dar un viraje hacia entender que la ciudadanía quiere ver un alcalde al lado de su gente, un alcalde poniendo la cara, poniendo el pecho por la situación tan difícil que se vive en Cali. Y esa es una situación que desde en Cali se demuestra. Yo no le contaba ayer, pero yo en las distintas intervenciones que hice en el Congreso y en solicitudes ante las autoridades logré que en unas actuaciones de la Contraloría General de la República se encontraran hallazgos por detrimento patrimonial por más de 32.000 millones de pesos en Cali. Eso es un trabajo y un ejercicio que hemos hecho y que hacen algunos trabajadores de la empresa. Entonces, Yamit, yo creo que vamos por buen camino, la intervención del gobierno nacional va por buen camino. Yo ya le he informado al presidente Gustavo Petro sobre esta situación y aspiro pues que podamos tomar acciones, pero también invito a la ciudadanía para que nos abracemos y para que construyamos colectivamente salidas y oportunidades reales para salir de esta coyuntura, de este terror, de este miedo, de esta desesperanza al que han llegado los caleños y los vallecaucanos. De eso se trata, Yamit. Pero a ver, mire, senador López, en medicina, como usted bien lo debe saber, hay dos etapas para enfrentar una posible enfermedad: la preventiva y la curativa. Digamos que usted ya cumplió con los debates ante el Senado en las denuncias preventivas. ¿Cuál es ahora la solución curativa? ¿Qué se debe hacer para salvar a las empresas municipales de Cali? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que los ciudadanos tienen que despertar también. No podemos quedarnos quejándonos. Sí, pero digo... Y debemos juntarnos. Aquí se habla ya de una junta cívica en Cali que se ponga al frente de la ciudad. No, pero eso sí es... Esto es una instancia importante, porque esto es una convocatoria a los liderazgos colectivos, a las juntas comunales, a los ediles, digamos, a las veedurías. Es una acción política. A que rodeemos la ciudad. Pero efectivamente... Pero una acción política es la actuación inmediata y sin dilación de los órganos de control. ¿Pero el fiscal tiene que producir resultados, ahí están las pruebas. Y tienen que haber acciones legales inmediatas de la Fiscalía, acciones contundentes del Contralor y de la Procuradora. Ese es un paso fundamental. Pero ¿cómo salvar las empresas de Cali? Las empresas municipales hay que cambiarle el rumbo. La cúpula gerencial de Cali, esa cúpula que tiene hoy empresas municipales de Cali, no genera garantías para un buen gobierno y para una buena gerencia de la empresa. Desde el gerente, los gerentes de área y algunos otros profesionales de libre movimiento y remoción deben salir de la empresa, Yamit. Y deben llegar profesionales idóneos, personas con una hoja de vida limpia, sin ningún tipo de injerencia politiquera, ni de grupo o partido político. Y manejar en Cali con criterios empresariales y sociales. ¿Qué quiere decir criterios empresariales y sociales? Y es que en Cali es una potencia, en Cali es una empresa muy poderosa, muy fuerte. 4 billones al año, Yamit. Es una de las 20 empresas más grandes de Colombia. 4 billones de utilidad. No, factura esa empresa. Ah, factura. Sí, produce empresas municipales de Cali.
Es más, hay varias cosas que tenemos que revisar y es un traslado, permítame, Yamid, un traslado que se hizo a mi juicio irregular. Sacaron de Encali una plata y la llevaron para el distrito y no sabemos esa plata dónde está. Y no sabemos si las cifras, la contabilidad en Cali es la que nos muestran o si efectivamente esa contabilidad ha tenido algunas alteraciones. Es parte de lo que tenemos que entender. Tenemos que tomar decisiones frente a la seguridad informática de la empresa. La empresa hoy no tiene seguridad informática. Es una empresa que está muy expuesta. Entonces, Yamid, hay que tomar una serie de acciones. Pero la ciudadanía tiene que involucrarse, Yamid. Una nueva junta directiva en Cali. Esa junta directiva en Cali convivió y conestó lo que estaba ocurriendo con estos contratos. Una junta directiva que no le advirtió a la ciudadanía, una junta directiva que no controló, una junta directiva que no direccionó, que no cuidó un encargo y un mandato que tenía, y un alcalde que, siendo el responsable de la ciudad, que siendo el responsable de Encali, pues permitió y aceptó y nombró a las personas que nos tienen hoy en este problema, Yamid. Por eso yo he dicho, alcalde Bolívar Ospina, hacia un lado. Y requerimos una administración idónea que le dé tranquilidad a los caleños y que gerencie en Cali como una empresa fuerte y poderosa. ¿Eso qué significa? Que en Cali puede tener unas tarifas justas, unas tarifas acordes a la realidad de la gente. En Cali puede generar utilidades, como hacen empresas públicas de Medellín, y las utilidades de en Cali pueden ir a construir parques, a construir escenarios deportivos, a proteger el medio ambiente, a construir escuelas, a fortalecer nuestra red pública de salud, porque eso hace, las utilidades de empresas públicas de Medellín se van al mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. En Cali no, las utilidades o las riquezas de Cali están yendo a los bolsillos de unos corrompidos, Yamid. A ver, mire, doctor Alexander López, desgraciadamente el tiempo se ha agotado. Gracias por estos dos programas que nos ha dado a todos nosotros una gran ilustración. Quisiera hacerle una propuesta final para que usted me responda si acepta o no. Por absoluta imparcialidad mía que debo ejercer, voy a invitar al señor alcalde de la ciudad de Cali para que venga y responda los cargos que usted ha hecho. Mi pregunta, ¿usted acepta un enfrentamiento frente a frente con él en este programa? Con muchísimo gusto, Yamid. Con muchísimo gusto. Llamaré al señor alcalde. Con muchísimo gusto. Muy amable. Cuando doctor. usted a bien lo tenga. Si el alcalde acepta, tendremos ese debate. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias, Yamid. Al pueblo colombiano, muchas gracias. Al pueblo vallecaucano y caleño, muchas gracias. Aquí estaremos, Yamid, con mucho gusto. A usted muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1. Este es el debate, si lo hay. Noticentro 1, CMI. Proyecto de ley de sometimiento de bandas transforma sistema judicial del país. Se crearían prisiones comunitarias que serían cárceles especiales en lugares del conflicto armado. Integrantes de bandas criminales que se entreguen podrían hacer trabajos en huertas, bibliotecas y ranchos. Habría reducción fundamental a la pena. Solo los autores de delitos atroces irían a cárceles convencionales. Quienes se entreguen deben suministrar detalle de sus bienes y solo podrían conservar el 10%. Comisionado de Paz Danilo Rueda defiende proyecto de sometimiento y dice que no hay que escandalizarse. División de opiniones en el mundo político frente al proyecto. Embajador de Estados Unidos anuncia respaldo a paz total. Trágico y violento saqueo a 30 camiones durante disturbios en Caucasia, Cáceres y Tarazá, en el norte de Antioquia. Desórdenes en desalojo a una vivienda de la banda de los Maracuchos en el centro de Bogotá. Colombia planea comprarle monómeros a Venezuela, revela embajador Benedetti. Mincomercio diseña plan estratégico para exportaciones a Venezuela. 3 de cada 10 usuarios de Transmilenio son colados. Caos esta noche en Vía a La Calera en Bogotá por protestas contra peaje. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Una transformación en el sistema judicial del país contempla el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales. El borrador de la iniciativa revela que se reduce de 60 a 50 años de cárcel la pena máxima en Colombia. Además, se crearían cárceles comunitarias. Un revolcón en el sistema penal del país plantea el proyecto de ley para acoger a las bandas criminales. En el borrador elaborado por el comisionado de paz Danilo Rueda, el abogado Mauricio Pava, el exfiscal Jorge Perdomo y otros asesores del Congreso de la República, se plantea el marco jurídico para el sometimiento, el cual se tramitaría bajo la justicia ordinaria, es decir, bajo los parámetros de la Fiscalía y los jueces del país. La iniciativa, que arrancará su trámite en el Congreso de la República, plantea que habrá una reducción en la condena máxima en Colombia, que actualmente es de 60 años de cárcel y pasaría a 50 años cuando hay varios delitos y 40 años cuando es un solo delito. Que tiene aspectos muy positivos. Volver a la pena de prisión en un máximo de 50 años y no en los 60 que tenemos hoy es un gran acierto. El establecer medidas que permitan el que las personas privadas de la libertad puedan cumplir sus penas en todo o en parte en lugares diferentes a las cárceles de Colombia es igualmente muy positivo. La disminución del tiempo máximo de cárcel facilitaría la negociación con los grupos armados, dado que además, en caso de acogerse, tendrían derecho a un descuento del 60% de la condena y podrían conservar un 10% del valor de los bienes que entreguen. Es decir, una condena máxima podría ser de 50 años y en caso de cumplir los requisitos, se vería reducida hasta los 20 años para los máximos responsables. En el proyecto se crea una figura llamada prisiones comunitarias, que según describe serían lugares donde se realizarían actividades para garantizar la reparación y se facilitaría su proceso de reinserción social. Además, estarían ubicadas cerca al lugar de arraigo de los detenidos. Pero lo más novedoso que contempla la iniciativa es la ejecución especial de la pena, que sería una figura con la que las personas condenadas a menos de 4 años de cárcel podrían hacer trabajo restaurativo en ranchos, bibliotecas, polideportivos, huertas comunitarias, centros educativos y de salud. Si va a haber un sometimiento de bandas criminales, son muchas personas entregándose a una justicia que no tiene fiscales, que no tiene jueces, que no tiene los medios. Recordemos la experiencia del ERPAC en un diciembre donde se entregan centenares de hombres y no había ni fiscales ni jueces y terminaron dejándolos en libertad. Así es que está muy bien, pero debe acompañarse con un fortalecimiento presupuestal, tanto para la Fiscalía General de la Nación como especialmente para la rama judicial. En el caso de los máximos capos, que son catalogados como implicados en delitos atroces, irían a cárceles comunes al tener condenas de 50 años reducidas hasta los 20 años. Sin embargo, tendrían los siguientes beneficios. Cuando cumplan un cuarto de la condena, podrían pedir permisos de 72 horas para hacer trabajo restaurativo y descontar tiempo en la cárcel. Y cuando cumplan la mitad de la condena, podrían solicitar prisión comunitaria. El proceso de sometimiento arrancaría cuando el grupo armado presenta una carta de voluntad, la cual es examinada por el gobierno y la fiscalía. Tras la aprobación, el grupo se traslada a una figura denominada como zonas de ubicación temporal a la espera de su judicialización. Posteriormente, la fiscalía presenta una imputación grupal. Ahí llega el momento clave, pues los integrantes de las organizaciones tienen que aceptar cargos, se comprometen a declarar, a colaborar con la justicia y a entregar una lista detallada con la totalidad de sus bienes. Si yo tengo 2.000 millones de pesos producto de un delito, confieso, entrego todos mis bienes, el Estado premia mi actividad criminal con 200 millones de pesos. Eso es un lavado de activos legal y esto sí considero que es inconveniente, entre otras cosas porque va a generar estímulos para que las personas, como ha sucedido, vendan cupos para que se den este tipo de beneficios. Cuando se compruebe que los procesados cumplen los requisitos, el juez emite la sentencia con los beneficios y rebajas de la nueva ley. Los beneficios cobijarían a los grupos de delincuencia organizada que no tienen estatus político. Por su parte, el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, hizo hoy una férrea defensa del borrador del proyecto de ley de sometimiento.
Desde el Encuentro Internacional para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social convocado en Medellín, el alto comisionado de paz Danilo Rueda defendió el borrador del proyecto de ley de sometimiento que plantea reducciones de pena de hasta el 60% para algunos integrantes de bandas criminales condenados, permisos de hasta 72 horas y porcentajes de bienes obtenidos ilegalmente que continuarían en su poder. Insisto que no hay que escandalizarse, hay que escuchar, hay que leer, hay que generar un debate amplio, público, transparente, para que toda la sociedad comprenda que no estamos hablando de un asunto de impunidad o de una serie de beneficios que no concuerdan con la Constitución Nacional y el derecho internacional. Ante la insistencia de Noticentro 1 CMI con los puntos del borrador que desataron el debate en el país, esto respondió. Pero es que la ley, a ver, ya se radicó la ley. No se ha radicado, pero bueno, es un proyecto. ¿Cuál es un proyecto. Por ejemplo, con el 10% de los bienes para... Ya he vuelto a decir, los Estados Unidos lo ha hecho. Los Estados Unidos lo hace permanentemente. ¿Por qué los colombianos, tomando ese ejemplo, no podemos hacerlo? Pese a su insistente defensa del proyecto, aclaró que aún es un borrador que pasará por filtros, revisiones y aprobaciones. Parlamentarios de diferentes bancadas dividieron opiniones frente a este proyecto de sometimiento a la justicia de las bandas criminales. Desde el Centro Democrático mostraron preocupación por aspectos como la entrega de bienes planteada en este proyecto de sometimiento. Que se pueden quedar con el 10% de los bienes ilícitos, y lo que es más grave, que ellos pueden decir qué es lo que es lícito y qué es lo que es ilícito. Por su parte, el representante Carlos Ardila del Partido Liberal ve como positivo que el gobierno pueda lograr consensos que permitan avanzar en el camino de la paz total. Es una entrega anticipada lo que se está contemplando y yo lo apoyaría. Sin lugar a dudas, hay que generar mecanismos para facilitar la entrega de bienes. Hay que generar incentivos para que esto ocurra. Hoy no sabemos en cabeza de quiénes están esos bienes y la justicia no ha podido perseguirlos. Finalmente son bienes que van a reparar a las víctimas del conflicto armado. Frente a temas como la entrega de bienes, Pastora Lape, integrante del Partido Comunes, dijo que es bueno que el gobierno corrija errores de la anterior negociación. En Estados Unidos van, negocian, vienen aquí tranquilos y continúan con sus capitales ya legalizados. Entonces, esos recursos tenemos que dejarlo acá y por eso, como no son estructuras políticas, sino individuales, pues hay que garantizar que les quede con qué sobrevivir, con qué vivir, porque es parte de la negociación y que desmonten absolutamente todas las estructuras. El programa y agenda a desarrollar. El ex-FARC saludó el anuncio de las disidencias del cese de hostilidades, pero le recomendó al gobierno hacer una verificación de estas acciones. Cese al juego, pero cese de qué otras acciones. Por eso puede ser la voluntad, pero esa voluntad hay que aterrizarla en puntos concretos de pequeños pactos para avanzar al gran pacto general de paz. El gobierno de Estados Unidos anunció apoyo al proceso de paz total que planteó el presidente Gustavo Petro. La denominada paz total del presidente Gustavo Petro recibió todo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Así lo indicó Francisco Palmieri, encargado de negocios de la Embajada del país norteamericano en su visita a Buenaventura. La posibilidad de que podemos realizar un paz total en Colombia es en beneficio de todo el mundo, no solamente los colombianos. Y los Estados Unidos vamos a ver la manera en cómo podemos apoyar eso, el proceso de negociar. El embajador encargado de los Estados Unidos ratificó la confianza del presidente Joe Biden y de los empresarios norteamericanos al mandatario colombiano. Absolutamente, mantiene la confianza de los inversionistas de los Estados Unidos en esa economía. El gobierno norteamericano respetó la decisión del presidente Petro de restablecer las relaciones con Venezuela. Sin embargo, hace un llamado. Que el gobierno tome en cuenta de que hay problemas en Venezuela que hay que promover una solución. Para nosotros una solución democrática es la mejor manera de que los venezolanos mismos pueden tratar su situación. El encargado de negocios de la Embajada norteamericana estuvo en Buenaventura, verificando el cumplimiento de los diferentes proyectos sociales que en USAID adelantan en el Pacífico colombiano.
Reapareció en un video, alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC. Reveló que dio orden de suspender los ataques a la fuerza pública. Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, no está muerto, está vivo. Así reaparece en otro video publicado por las disidencias de las FARC, donde se le ve acompañado por al menos 15 guerrilleros. El máximo líder de las disidencias de las FARC habla sobre la voluntad por parte del grupo armado de un cese del fuego. Dio orden a todas sus unidades disidentes en evitar atacar a la fuerza pública como un gesto de paz. Se ha ordenado a todas las unidades guerrilleras de las FARC-EP evitar al máximo enfrentamientos con la fuerza pública siempre y cuando no seamos atacados, como mecanismo para crear un clima propicio e iniciar con el gobierno nacional los acuerdos y mecanismos para un cese al fuego bilateral. Habla también sobre la fase de exploración con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En su fase exploratoria de entablar unos diálogos francos en búsqueda de salidas incruentas al conflicto social y armado que padece nuestro país durante décadas. El comandante disidente también hizo un llamado al gobierno nacional para encontrar una salida a los problemas de baldíos y cultivos de coca. En otras noticias, una grave situación se vive en la vía entre Medellín y la costa atlántica. Varios camiones fueron saqueados tras los bloqueos por parte de mineros. Un joven murió en medio de los disturbios. El bloqueo derivó en vandalismo. Mineros de Cáceres, Tarazá y Caucasia bloquearon la vía que comunica Medellín con la costa porque están en desacuerdo con los operativos contra la explotación ilegal. Vehículo que intentaba atravesar, lo saquearon. Uno de los conductores se opuso y embistió a una motocicleta, mientras que un menor identificado como Julián Jaramillo resultó herido y falleció porque los mineros impidieron el paso de la ambulancia. Son 53 kilómetros de afectación, 10 puntos de bloqueo que imposibilitan la salida y la entrada de vehículos, particularmente de las ambulancias. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, reaccionó a la crítica situación en el Bajo Cauca. Y solo en el evento de que no haya ninguna posibilidad de terminar estos bloqueos o estas acciones de fuerza por la vía del diálogo, pues habrá que proceder. A esta hora, decenas de carros permanecen detenidos en la vía nacional. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía llevó a cabo un operativo para decomisar bienes avaluados en 20.000 millones de pesos al expresidente de Saludcop, Carlos Palacino. Fuentes del ente investigador explicaron que en un operativo coordinado entre la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Extinción de Dominio se rastrearon bienes del expresidente de Saludcop, Carlos Palacino, que al parecer fueron obtenidos de forma irregular. Según explicaron desde la Fiscalía, el valor de los bienes asciende a los 20.000 millones de pesos y entrarán en proceso de extinción de dominio. El empresario Carlos Palacino es señalado por la Fiscalía de utilizar la extinta EPS Saludcop para destinar de forma irregular los recursos provenientes de la unidad de pago por capitación que eran para atender pacientes y terminaron siendo empleados para gastos como compra de bienes raíces en Colombia, México y Ecuador. Este año un juez condenó a Palacino a 10 años de cárcel. Tras una junta extraordinaria, se designó un nuevo gerente para empresas municipales de Cali en Cali, luego del escándalo por sobrecostos en un contrato de tecnología que motivó la renuncia del anterior gerente Juan Diego Flores. El director del Departamento Administrativo de Hacienda de Cali, Fulvio Leonardo Soto, es el gerente encargado de la empresa de servicios públicos en Cali, tras la designación hecha por el alcalde Jorge Iván Ospina en junta directiva extraordinaria. Sin embargo, el sindicato ha pedido la renuncia de otros funcionarios que estarían involucrados en la contratación del polémico proyecto de energía inteligente. Hoy estamos pidiendo la renuncia del gerente de la GAE, del gerente de energía, del gerente comercial, de la gerente financiera, que son responsables también de lo que ha pasado al interior de empresas municipales de Cali. Entre tanto, el mandatario pidió que quienes tuvieron relación con el contrato entreguen sus especificaciones sin descartar futuros cambios gerenciales tras el escándalo. Me mantengo en la idea de que el gerente general de EMCALI, los gerentes encargados de EMCALI,
de cada una de sus unidades y el personal de vigilancia y control de EMCALI, como el comité veedor del proceso contractual, deben ser siempre claros con la sociedad colombiana. Finalmente, este noticiero pudo conocer que el gerente saliente Juan Diego Flores, a través de su defensa, radicó un memorial en la Fiscalía 49 para rendir indagatoria y dar claridad a lo contratado. El presidente encargado del Consejo Nacional Electoral, Altus Baquero, expresó una serie de reparos a la figura del voto obligatorio aprobada en el primer debate del proyecto de reforma política. Aunque la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el voto obligatorio para las próximas 2 elecciones, el magistrado y doctor en Derecho Altus Baquero desmintió algunas cosas dichas durante el debate y aclaró otras. Esa primera justificación que se hace, que es porque todas las democracias del mundo la utilizan, pues no es tal, porque pues, se opera fundamentalmente en Latinoamérica, pero en Europa solo hay un país o muy pocos países la tienen. En Latinoamérica lo tienen Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú. Se comprobó que la participación cuando era obligatorio era del 85% y cuando dejó de ser obligatorio bajó al 45%. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente votaba era porque el voto era obligatorio. Dicen algunos que se acabarían las máquinas electorales, las clientelas, pero no creo que sea tan claro eso. La evidencia mundial no demuestra eso. Lo ha dicho la Corte Constitucional, que la abstención es un derecho también que tienen las personas. Traería un sinnúmero de repercusiones dentro de los presupuestos aprobados para la organización electoral. Recuerden ustedes que la transmisión de resultados es de 1 o 2 horas. Esto yo creo que perjudicaría esa transmisión el mismo día de la elección y tardaríamos por ahí de 3 o 4 horas más. Las autoridades desalojaron un predio en el centro de Bogotá que era utilizado por la banda criminal venezolana Los Maracuchos. La recuperación del inmueble se dio luego de algunos desórdenes. En medio de agresiones, vandalismo, e incluso súplicas de algunos de los ocupantes, se adelantó el desalojo de este edificio ubicado en la avenida Caracas con calle 23. Hay alrededor de 100 personas. Hay niños, mujeres embarazadas, hay personas de la tercera edad. Bajo la fachada de Pagadiario se expendían drogas, armas y se cometían todo tipo de crímenes en su interior. Marihuana, cocaína, se consigue de todo ahí. Se quedan gritos, tiros, se escuchaba de todo. Eso era un infierno ahí adentro. Era uno de los predios al servicio de la temible banda de Los Maracuchos. Estaba a cargo de la SAE. ¿Cómo es que un bien estando a cargo de una entidad del gobierno nacional termina otra vez usado por una banda criminal? Luego de un intenso diálogo, los ocupantes que en un principio se resistieron al desalojo accedieron a abandonar el predio voluntariamente. ¿Hace cuánto dormía usted? 3 años estar ahí. ¿Cuánto pagaba por la noche? 12.000 pesos diarios. ¿A quién le pagaban? Al donoto, al dueño de eso. ¿Ahora qué hacemos? ¿Para dónde cojo yo? El distrito tomó control de este inmueble y será demolido en las próximas horas como parte de los trabajos para la construcción del metro de Bogotá. Esto es una intervención integral con un gran componente social, pero también para recuperar inmuebles que han sido utilizados para cometer delitos. Este es uno de los 9 bienes intervenidos por las autoridades para desarticular la banda criminal Los Maracuchos. 4 de ellos tienen extinción de dominio. Una encuesta del DANE a los jefes de hogar revela que la percepción de inseguridad en las principales ciudades va en aumento. En la encuesta Pulso Social del DANE, la percepción de inseguridad aumentó pasando en julio de 54,5% a 54,9% en agosto. El DANE les preguntó a los jefes de hogar de las principales ciudades qué tan seguro se siente en su barrio. Nunca sale de noche, 25,7%, muy inseguro, 17,5%, inseguro, 37,4% y solo el 18,4% se sienten seguros. Por ciudades, las más altas percepciones de inseguridad están en Cartagena, Riohacha, Quibdó, Neiva y Valledupar, mientras que Armenia, Pereira y Manizales registran las tasas de percepción de inseguridad más bajas. El DANE reveló un preocupante panorama de aumento de los homicidios. La población joven es la que más pierde la vida de manera violenta.
La directora del DANE debutó entregando las primeras causas de muerte consolidadas en el año 2021, siendo la primera el COVID-19, seguida por infarto cardíaco, enfermedad pulmonar, tumor de estómago, neumonía y el homicidio con arma de fuego. Aquí tenemos. En su presentación se detuvo en el caso de los homicidios, mientras que en el año 2020 el DANE contabilizó 12.406, en el 2021 fueron 14.327. Es bastante preocupante, son hombres jóvenes, hombres de 15 a 40 años, el grueso de las defunciones de los homicidios. Los departamentos más afectados por los homicidios han sido Arauca, Valle del Cauca, San Andrés, Cauca y Chocó, mientras que Bogotá y Vaupés están entre los territorios con menor tasa de homicidios. La directora del DANE también informó que es preocupante el creciente número de mujeres embarazadas que fallecen en Colombia, alcanzando en el 2021 una cifra de 690. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando del comandante de la Policía de Bogotá, general Carlos Triana. El director de la Policía, general Henry Sanabria, y la alcaldesa Claudia López le encargaron tareas específicas para mejorar la seguridad en la capital. El brigadier general Carlos Fernando Triana asumió este viernes el mando de la Policía Metropolitana de Bogotá. El evento se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar, donde recibió de manos de la alcaldesa mayor Claudia López la bandera de la ciudad y el listado de los desafíos de la seguridad y la convivencia. En la que le damos una calurosa y fuerte bienvenida a nuestro nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Carlos Triana Beltrán. La labor de la policía en Bogotá estará enfocada en una estrategia integral de prevención, disuasión y control del delito. En materia de inteligencia e investigación criminal, y hacer un trabajo muy fuerte con los ciudadanos, con cada uno de los ciudadanos, de los habitantes, los frentes de seguridad, los líderes sociales. El evento estuvo liderado por el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria. No da tregua la violencia en Arauca. Este año ha habido 280 asesinatos. El departamento de Arauca es uno de los más atacados por la violencia en Colombia. Noticentro 1 CMI conoció que este año se han presentado en sus 8 municipios 280 homicidios violentos. En Saravena se da la peor situación con 101 asesinatos, le sigue Tame con 57, Arauquita con 43, Fortul con 38 y Arauca Capital con 32. Por género han sido asesinados 261 hombres y 19 mujeres. Son 210 colombianos asesinados, 48 ciudadanos venezolanos y 22 sin identificar. A Barranquilla llegó hoy un barco cargado con materias primas para fertilizantes que son producidos por la compañía Monómeros. Este barco de bandera panameña llegó a Barranquilla con 8.000 toneladas de urea, materia prima para la fabricación de fertilizantes. Procedente del puerto José Terminal en Venezuela, arribó a los muelles de Monómeros en la capital del Atlántico. Mis queridos hermanos de Colombia, este barco que hoy llega con materia prima es uno de los tantos que va a llegar. Y hoy, en las próximas horas, debe estar iniciando para el recorrido a todo el campo colombiano. El presidente de Pequibén envió un mensaje al jefe de Estado colombiano. Presidente Gustavo Petro, cuente con todo el apoyo de nuestros hermanos y hermanas de Monómeros para apalancar el gran proyecto agropecuario. Monómero va a llegar a cada rincón del pueblo colombiano. Confió en que al retomar Venezuela el manejo de monómeros no se le suspenda la licencia recientemente aprobada para distribuir sus productos en el mundo. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, anunció que Colombia quiere comprarle a ese país la compañía Monómeros, que esta semana regresó a control del gobierno de Nicolás Maduro. Usted con el presidente. El diplomático colombiano explicó que los recursos de esta empresa quedarían en Colombia. Contamos con la suerte de que la OFAC, como la lista Clinton, ya le había dado una prórroga a la empresa. Como se le da a la empresa y no a los gobiernos, pues nosotros le hemos explicado que nosotros tenemos muchas ganas de comprar esa empresa
y con base en eso se ha estado tica el tema de la OFAC. Otra cosa importante es que los recursos que ellos van a tener, monómeros, se van a quedar en Colombia, no se los van a llevar para Venezuela. También esa fue otra parte del acuerdo que no hemos dicho. El embajador además reveló que la aerolínea estatal venezolana Conviasa no traerá a la delegación que participará en la apertura de la frontera desde Venezuela porque está en la lista Clinton. Porque la aerolínea está sancionada por la lista Clinton, exacto, no tiene la aprobación de la OFAC. Entonces eso es problema para el que vaya a hacer una negociación con ellos, una transacción bancaria es problema. Entonces se está buscando otra empresa que ellos ya la tienen definida, pero no se la puedo decir hasta que ellos digan que sí. Benedetti entregó detalles de la reapertura en la frontera colombo-venezolana. El lunes va a ser una reapertura tranquila, más que todo simbólica, de caminar por el puente, cortar lo uno y lo otro. Después de los actos de reapertura del lunes, los legisladores de ambos países se reunirán en 5 encuentros en la frontera. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, María Luisa Chiappe, anunció un plan estratégico para retomar el comercio binacional e impulsar las exportaciones. El gobierno y el sector privado trabajan en diferentes aspectos una vez se dé la reapertura del comercio entre Colombia y Venezuela. Se recogieron las preocupaciones de varios empresarios para el intercambio binacional. El sistema de pago anticipado permanecerá mientras se define un marco normativo. Hay libre convertibilidad, el dólar circula en Venezuela casi como moneda local. De manera que los pagos se harán en dólares que tiene el sector privado para hacer sus transacciones. Se trabajará en temas de seguridad, la aduana y la política fitosanitaria para la exportación de bienes agrícolas. Para la dirigente se trabajará en la recuperación de la confianza. Indicándoles cómo deben hacer las transacciones, cuál es la situación que pueden esperar de los pagos, dándoles algunas, sugerencias para que las cosas sean más fáciles, pero realmente el ánimo, la intención de exportar está. La reapertura será el próximo lunes. El Consejo Directivo de la Universidad Sergio Arboleda confirmó el retiro del rector de esa institución, Rodrigo Noguera, después de que el Ministerio de Educación le revocara la acreditación de alta calidad a ese centro educativo. En un comunicado, la universidad informó sobre el relevo del rector Noguera, hecho que se da en medio de cuestionamientos e investigaciones sobre presuntos malos manejos administrativos y financieros, así como pagos injustificados a docentes. Luego de 48 horas de búsqueda, los organismos de emergencia hallaron el cuerpo del conductor del carro que cayó al salto del Tequendama. 2 días tardaron los organismos de emergencia en dar con el paradero del conductor del vehículo rojo que cayó al abismo en el salto del Tequendama. El cuerpo sin vida fue hallado a 200 metros del lugar donde quedó el vehículo. Sobre las 11:53 de la mañana aproximadamente es encontrado en zona boscosa el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino de aproximadamente 48 años, el cual al parecer era el ocupante del vehículo. La víctima fue identificada como Gerardo Segura, de 48 años, exconcejal del municipio de San Antonio del Tequendama y dueño de un reconocido restaurante. Los bomberos descartaron más víctimas mortales en este hecho. Un informe de la policía revela que 3 de cada 10 usuarios de Transmilenio en Bogotá se cuelan. Otro gran problema del sistema es el robo en buses y estaciones. Este noticiero conoció el más reciente informe que maneja la policía de Transmilenio en Bogotá con relación a las personas que evaden el pago del pasaje. Según el coronel Jader Llerena, quien es el comandante de esta policía, 3 de cada 10 usuarios se cuelan. El 30% de los usuarios del sistema de transporte masivo evaden el pago. Es decir, estamos hablando entre unos 600 y 700 mil usuarios que utilizan este servicio de forma irregular. También van en aumento las capturas ante los múltiples delitos que se cometen en el sistema de Transmilenio. 2.910 casos de hurtos, de los cuales llevamos 692 capturas. La policía tiene identificadas algunas estaciones y portales donde predominan los robos. Portales, especialmente Tunal, Norte, Américas, en horas de la mañana, insisto, por la gran afluencia de público. En la estación de Molinos, en la calle 100, aquí en la avenida Jiménez. De 5 de la mañana a 8 de la mañana y de las 5 de la tarde a las 8 de la noche, aumenta la delincuencia en el sistema de Transmilenio.
Un aparatoso siniestro se registró en la autopista Medellín-Bogotá, luego que una volqueta se quedara sin frenos. Así quedó la volqueta, que al parecer se quedó sin frenos en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del kilómetro 4+500 en el municipio de Copacabana, Antioquia. Según las autoridades, el vehículo provocó un choque múltiple con otros 4. En el sitio fallece una persona de 69 años. 6 personas más fueron llevadas para ser valoradas a la clínica del norte y al hospital de San Juan de Dios en Río Negro. Las autoridades confirmaron que los otros lesionados recibieron atención en el lugar y ya se encuentra habilitada la vía nacional. Lentamente regresa la normalidad a la vía Bogotá-La Calera, escenario de un monumental trancón provocado por las protestas de los habitantes del vecino municipio que reclaman la reducción de la tarifa del peaje. Caos en la vía a La Calera. Este viernes los habitantes del vecino municipio protestaron en el peaje de Patios exigiendo una tarifa diferencial. Este es un plantón pacífico, es un monetón. Realmente lo que hacemos como ciudadanos de La Calera es pagar el peaje con monedas de 50 pesos. El trancón se extendió hasta la carrera séptima. Estuvo cerrado completamente el ascenso desde la calle 84. Es una vagabundería que nos están respetando por muchos años. Los manifestantes están en desacuerdo con el descuento planteado. El Ministerio de Transporte y la ANI nos entreguen la tarifa diferencial que es justa, que es de 200 pesos, no la que ellos nos quieren asignar deliberadamente e irrespetuosamente de 5.700. A esta hora se mantiene la congestión en la vía a La Calera. Hay pasos alternos cada 15 minutos. Las autoridades capturaron a un ciudadano colombo-americano requerido con circular de Interpol por encabezar un millonario fraude al Estado mediante operaciones ilícitas de comercio exterior. Juan Manuel Faquiolas Ávila sería el cabecilla de una organización criminal que entre los años 2013 a 2017 simuló la exportación e importación de mercancías mediante pagos anticipados, canalizando divisas a través del Banco de la República. Materializamos la captura en Santa Marta de Juan Manuel Ávila, alias Pepe, ciudadano colomboamericano con título profesional en finanzas y comercio exterior, solicitado por las autoridades en Colombia con circular azul en Interpol. La red criminal habría ingresado más de 44.000 millones de pesos de manera irregular a través de empresas fachada. Una misión de investigación de la ONU concluyó que los rusos han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Se confirmó la formación de una nueva tormenta tropical en el Caribe. Los principales mercados mundiales cerraron la semana con fuertes pérdidas ante las crecientes señales de debilitamiento de la economía global. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Indicios de tortura, ejecuciones sumarias y casos de violencia sexual en personas entre 4 y 82 años. Esos fueron algunos de los aterradores hallazgos que hizo una investigación de la ONU que viajó a Ucrania para conocer de primera mano las consecuencias de la invasión rusa y concluyó que se han cometido crímenes de guerra. Hace apenas unas horas se formó la 9ª depresión tropical del año en el Caribe, que de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes estadounidense, ya se fortaleció en su paso por el Mar Caribe en la tormenta tropical Hermín, que también tendría la posibilidad de convertirse en un monstruoso huracán que amenace el Golfo de México. Los principales mercados del mundo cerraron la semana con fuertes pérdidas ante las crecientes señales de debilitamiento de la economía global en momentos en los que los bancos centrales elevan la presión con nuevos aumentos de las tasas de interés para controlar la inflación en las principales economías mundiales. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, reveló que las panaderías y tiendas de barrio quedarán exentas del impuesto a los alimentos procesados. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, sostuvo que el impuesto a los alimentos ultraprocesados, consignado en la reforma tributaria, solo será asumido por grandes compañías para no afectar la economía de los pequeños comerciantes como las tiendas y panaderías. Vamos a establecer que ese impuesto recae sobre el productor o sobre el importador. Entonces vamos a decir que el pequeño productor, por ejemplo una panadería, que va a quedar exenta de ese impuesto. El jefe de la cartera de Hacienda hizo este anuncio durante su participación en la audiencia de la Comisión Tercera del Congreso en compañía del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Cali. En este año Bogotá recuperará las empresas cerradas durante la pandemia, así lo aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de la capital, Nicolás Uribe.
Pese a la inflación y a la volatilidad del dólar, Bogotá está muy cerca de recuperar el número de empresas que tenía antes de la pandemia. Tenemos hoy 450.000 empresas hoy funcionando, vamos un 7% por encima del 2021, pero todavía tenemos cerca de 8.000 empresas menos que con las que terminamos en el 2019. El funcionario confía en que este año 2022 la capital terminará con 500.000 empresas activas. Se han creado cerca de 68.000 empresas en nuestra ciudad, lo que significa un potencial grande de crecimiento, pero también de recuperación económica y la confianza de que esto va a salir bien para los empresarios. El sector empresarial en Bogotá está conformado en un 93% por microempresas. La mayoría de las que se han abierto son empresas de servicios, seguido por comercio e industria. El CEO de la firma Radar, Samir Campo, reveló un estudio que muestra que la inflación ya llevó a un incremento de los gastos de los hogares. Al mes de julio del presente año, el gasto de los hogares superó los 76 billones de pesos, que representó un alza de 4,8%. Sin embargo, el crecimiento se da por una mayor presión de la inflación, hoy en el 10,8%. Los hogares están pagando 19,4% más por menos unidades de producto. Los hogares pueden estar haciendo un gasto en plata del 20% más, pero estamos poniendo 7 cosas menos en el carro de mercado. Uno de los productos analizados es la leche y sus derivados, que han perdido participación dentro de la canasta familiar. Me estoy yendo a otro tipo de productos para generar sustituciones. Si en mi desayuno yo utilizaba, yogurt y cereales, entonces ya no. Ahora utilizo el queso con café, con tostaditas. Entonces la sustitución de productos está haciendo que yo como hogar, en medio de la inflación, tome otro tipo de decisiones. Se espera que la tendencia se mantenga en lo que resta del año. Bancolombia fue multada con más de 2.100 millones de pesos por no respetar el encaje bancario, que es la reserva que deben hacer los bancos para garantizar la liquidez de los ahorradores. En un comunicado, Bancolombia explicó que la sanción de la Superintendencia Financiera obedece a un error operativo que a la fecha se encuentra identificado y corregido. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 3,69% a 1.157 unidades. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 5,48% a 1.213 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 7,92% a 2.034 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Éxito, al movilizar más de 26.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,75% a 10.690 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 4.426 pesos con 47 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.180 pesos y la venden en 4.270 pesos. Un euro cuesta 4.300 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 20 centavos. El azúcar se transó en 18,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79 con 43 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86 con 65 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.034 pesos. Hay una noticia al cierre. 2 personas murieron hoy en Ismina, Chocó, luego de que la embarcación en la que viajaban varias personas se hundiera en medio de las fiestas patronales.